Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Jesús Castañeda Espinosa. Actualmente curso la licenciatura en Pedagogía, séptimo cuatrimestre. Y hoy les voy a hablar sobre el tema de los diferentes tipos de educación. Para comenzar, les voy a leer una pequeña frase que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Esto quiere decir que no tomemos el estudio como una obligación, sino como una nueva oportunidad para adquirir conocimientos, ya para que en un futuro se nos abran muchas puertas para nosotros mismos y no depender de nadie. Bueno, ahora les voy a decir qué es la educación. El concepto de educación se define como el proceso a través del cual los individuos adquieren conocimientos, ya sean habilidades, creencias, valores o hábitos de parte de quienes son los responsables de transmitirlo. Aquí un ejemplo sería en la escuela, que los alumnos van a la escuela para adquirir un nuevo conocimiento y los maestros son los que se los transmiten. Bueno, ahí les voy a hablar sobre los tipos de educación que hay. En la educación se encuentra dividida en tres tipos: lo que es la formal, no formal y la informal, donde hablaré sus características de cada una de ellas. Bueno, la educación formal indica que es aquella que por lo general se ofrece en centros de formación especializados, de forma estructurada, de acuerdo a una serie de metas didácticas, que al finalizar te dan la obtención de un certificado. Aquí es fácil, sea por ejemplo la primaria o secundaria, que al término de ellos te entregan tu certificado. Y en la educación formal, ese es un tipo de educación que es intencional y organizada, pero que está fuera del ámbito formal, por lo que no existe ley alguna y no está regulada por la esfera gubernamental. Aquí, por ejemplo, sería la educación en adultos y la educación vocacional. Y la educación informal, dice que la educación informal se da sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida. Sucede en el ámbito social, por ejemplo, cuando los padres educan a sus hijos en valores o dependiendo su contexto social. La educación formal sigue una serie de etapas que hay que ir superando progresivamente. Una de ellas es la educación infantil, que la educación infantil no es tanto obligatoria y esta se cursa en 3 etapas y es de los 3 años a los 6. Y la otra es la educación primaria, la cual se cursa, esta ya es obligatoria, y la cual se cursa de los 6 a los 12 años. La siguiente etapa es la educación secundaria. Aquí es obligatoria y son de 3 etapas, se cursa de los 12 a los 15 años. Y al culminar la secundaria sigue la etapa media superior, la cual es la preparatoria, y esta se cursa de los 15 a los 18 años, y al culminarla sigue la educación superior, la cual cada individuo escoge su licenciatura para tener un mejor futuro, y esta se cursa dependiendo su licenciatura. Bueno, según el contenido es posible educar en habilidades, conocimientos y valores. Bueno, la educación de valores dice que es un proceso a través del cual las personas introducen normas éticas dentro de su proceso de aprendizaje.
común. Esto puede ser implementado por medio de una actividad que se desarrolla dentro de cualquier organización. Aquí ya sea, puede ser en la primaria, en la cual los maestros te enseñan los valores, o ya sea en su casa, igualmente la familia te los adquiere. La educación histórica es un modelo de educación histórica, es una innovación dentro de la impartición de la historia, dentro de la educación básica por el uso de fuentes primarias y la aplicación de conceptos. Aquí se da que se habla de todos los hechos históricos que han transcurrido a través de la historia en México, y es más básico en la primaria. Y la educación emocional, este tipo también es conocida como emocional, es el nombre a través del cual se conoce el proceso de enseñanza de habilidades emocionales por medio del apuntalamiento y seguimiento del individuo en ejercicio. Aquí se da cuando adquieres nuevas experiencias por ti solo. Y la educación intelectual, este tipo se da por medio de las actitudes y nociones que posee un alumno. Y la educación social es un subtipo pedagógico a instancias de la educación que se encarga de manera exclusiva de fomentar la incorporación de alumnos a diferentes redes sociales que los rodean. Bueno, según el formato, según cómo se presente la educación, puede ser en tres, que es la en línea, presencial o semipresencial. La educación en línea o a distancia dice que ha ganado terreno en los últimos años porque es una alternativa cómoda para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo o viven lejos del lugar donde se imparten las clases. Aquí un ejemplo: si una persona quiere seguir con sus estudios, se puede meter a la educación en línea. Si trabaja, puede hacerlo, estudiar y trabajar, y en sus ratos libres puede tomar clases. Y la educación presencial se imparte en aulas y suele ser obligatoria. Y la asistencia a este formato es clásico de educación. Bueno, eso es lo clásico, lo que se ve en día, en que todas las personas van a clases presenciales y un profesor te da esas clases. Bueno, la educación semipresencial combina los dos tipos de educación anterior, por lo tanto que además de las clases presenciales también es necesario realizar actividades en línea. Bueno, hoy les voy a hablar sobre los pilares de la educación, que son 4: el saber hacer, saber convivir, el saber ser y saber aprender. El primero es aprender a conocer. Dice que aprender a conocer es el primer pilar de la educación y hace referencia a que cada individuo aprende a comprender el mundo en el que se desenvuelve. Aquí cada individuo o persona puede experimentar por sí solo para aprender a conocer varias cosas por sí. Y aprender a hacer, ese es el segundo pilar, es aprender a hacer. Este permite recordar al individuo que se aprende por medio de la manipulación y la actuación. Y al siguiente es aprender a vivir juntos. Este es el tercer pilar, que Jacques Delors indica que el hecho de vivir con demás personas es una herramienta que sirve para luchar con los problemas que obstaculizan la concentración.
De esta forma parece correcto que la educación se lleva a cabo en dos niveles, que uno es el descubrimiento progresivo, mientras que el segundo se inclina hacia la participación de trabajos en conjunto. Aquí más bien es que cada individuo tiene que socializar con todos y ser un equipo entre sí. El último pilar es aprender a ser. Dice que este indica que la educación debe contribuir al desarrollo íntegro de cada individuo, puesto que cada persona es una entidad, lo que significa que cuenta con una mente, un cuerpo, un sentido estético. Bueno, esto quiere decir que una persona es un solo mundo. Bueno, ahora la educación en México. Les voy a hablar cómo está conformada. La educación en México se encuentra sustentada en el denominado Sistema Educativo Mexicano, que es la SEP, Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública es el organismo que se encarga de administrar la educación en México desde el año 1921. Bueno, en México se cuenta con diferentes niveles educativos, que es el nivel básico, media, superior y superior, los cuales engloban los estudios, que es el preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y enseguida de preparatoria es la licenciatura. Bueno, aquí también la educación tiene un artículo constitucional, que es el artículo 3, que dice que toda persona tiene obligación a estudiar y derecho, y este es gratuito, no importa su religión. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.